Buenas noches a todos. Estamos comenzando esta edición especial de Todas las Voces. Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. En la escuela nos habían enseñado que la primavera empezaba el 21. Estábamos discutiendo eso. Y ahora resulta que vamos para el 22, ya lo decía Nubel Cisneros, a las 10:30 de la mañana. Pero si vamos a una cuestión de temperaturas, fue la de un verano tórrido este último tramo de la campaña, sobre todo con un fin de semana electrizante. ¿Cómo lo dijiste vos en Telenoche hoy? De alto voltaje. De alto voltaje. De alto voltaje fue Ahí la está, palabra. de alto Sí, voltaje. la verdad que, bueno, el expresidente José Mujica hizo algunas polémicas declaraciones, generó mucha repercusión y va a seguir generando en las próximas horas, así que van a ser 6 días intensos. Ese es uno de los asuntos. También tendremos el caso Toma, con novedades que surgieron hace cuestión de minutos, porque hubo una decisión a través de una sesión extraordinaria de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Una decisión por unanimidad, se las vamos a contar en un ratito nada más, pero hoy sesionó, como vos decías, de forma extraordinaria la Junta de Transparencia y Ética Pública y hay novedades a ese nivel del caso Toma, también a nivel parlamentario y a nivel de Presidencia de la República, que tomó cartas en el asunto la semana pasada. Bueno, el caso toma color, podríamos decir también, ¿no? Porque se van conociendo algunos detalles importantes. Y además, para el cierre, las opiniones de ustedes y también del panel, Todas las Voces tiene en este momento un sondeo abierto y tiene que ver con ese registro de violadores y abusadores. Allí está planteado en la redacción: instituciones públicas o privadas de la educación, salud u otros rubros que impliquen el contacto con menores de edad deberán exigir al momento de contratar personal el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. ¿Están de acuerdo, sí o no? Hay 1.200 votos hasta este momento en la encuesta, así que los invitamos a participar. Este va a ser el tema final de hoy en Todas las Voces. Un consejo y se abre el debate. En estos tiempos, muchas cosas cambiaron. En Acompaña, siguen como siempre. Todos sus acompañantes son enfermeros titulados. Esto hace la diferencia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Llama ahora, 0800 8939. Las elecciones son el domingo, pero hay un lunes, hay un día siguiente. Pasan las elecciones, queda un resultado con este tono que adquirió la campaña durante el fin de semana. Cómo se recompone una necesaria relación, casi si se quiere, institucional. Adolfo Garcés, buenas noches. Buenas. Bueno, sí, se picó un poco. No sé si es para tanto. El discurso de Mujica, creo que le hemos escuchado mejores discursos a lo largo de su larga vida política. En todo caso, a mí lo que me parece más interesante en términos de análisis es la reacción de Laura Raffo. Yo creo que fue una reacción, si el ataque fue fuerte, supongamos que el ataque de Mujica fue fuerte y las palabras que usó fueron fuertes, el contraataque fue mucho mejor, porque logró cambiar los ejes de la discusión. Ya no se está discutiendo lo que el Frente Amplio quería discutir, ¿no? Si se olvidó el Frente Amplio o no de la gente pobre, ¿no? De los barrios marginados. No se está discutiendo de eso, se está discutiendo, gracias al contraataque de Laura Raffo, se está discutiendo sobre los modales de Mujica, sobre si agranda la grieta o achica la grieta. Creo que además el discurso de Laura Raffo es una señal muy clara para colorados, cabildantes, es decir, para los que no son blancos y cuyos votos precisa. Atacar a Mujica, confrontar con Mujica es una excelente manera de ir por el voto de los colorados que pueden estar indecisos, de los cabildantes que pueden estar indecisos. De paso le genera un lío a Álvaro Villar, ¿no? Porque hay una parte del electorado de Álvaro Villar que no es mepepista, que al contrario, que es vergarista o que es astorista, para decirlo, ¿no? En términos más comprensibles, y que no sintoniza, que no está de acuerdo, ¿no? con el lenguaje del Pepe Mujica, que toda la vida quiso otra cosa. Bien. Entonces Laura Raffo les armó un lío muy grande. José Bayardi. Bueno, yo creo que, a ver, primero no hubo declaraciones, fue hecho en el marco de un discurso, en el marco de ese discurso usó un lenguaje que en realidad no es la primera vez que Mujica utiliza, no me debería sorprender mucho por ello, y trató de contrastar con un eslogan que no se adecúa a la realidad. Acá no hay, basta ver la cantidad de inversiones y obras que el gobierno municipal hizo en las zonas periféricas, llamadas, diríamos, más pobres de la ciudad,
para tener idea de que en realidad si algo no hubo fue olvido de esas zonas. Y creo que en esa reacción podía haber atemperado un poco en fin, el lenguaje, para no dar pie a que quedara expuesto de alguna manera a la crítica. Pero creo que fue en el marco, vuelvo a repetir, no fue una declaración, fue en un discurso hecho a quienes estaban siendo convocados para respaldar la candidatura de Álvaro Villar. Ese matiz, ¿por qué lo marcás? ¿Qué? ¿Por qué marcás el matiz del discurso y declaración? Cuando uno hace un discurso, en realidad el discurso va dirigido a aquellos que han acompañado la convocatoria para irme a escuchar, o en este caso para ir a escuchar a Mujica. Cuando uno hace una declaración, la declaración la hace en un espacio mucho mayor de audiencia o con otras finalidades. En este caso creo que 2 o 3 frases en 20 y pico minutos de discurso no daba para esto y dio pie a que hubiera una reacción como la que estaba. Yo creo que, digámosle, en todo caso, si quiso buscar un efecto, el efecto fue un efecto no necesariamente... Bien. Vamos a tener un resumen de eso en los próximos minutos. ¿Qué tuiteaste vos sobre esto, Connie? Nada, solo la conferencia de prensa de Laura Raffo. Me parece que la actitud de Mujica hace muchos años y desde larga data, que en general es muy poco respetuosa, elige sus contrincantes de manera muy curiosa. Recuerdan cuando se mofó de los profesionales, cuando describió y minimizó fenómenos como los problemas de la seguridad y habló de los apresurados. Y en este fin de semana, bueno, le hizo un daño terrible. Yo tengo buena opinión y lo conozco desde muchos años al doctor Villar y lo vi hoy haciendo lo que se dice pininos para tratar de minimizar y bajarle las perillas a una actitud grosera que además, irrespetuosa, después discutiríamos si es falso o no. Lo que había dicho la economista Raffo es que eso era el sentir de la gente que ella ha encontrado en esos barrios, a donde fue desde el comienzo y que en algunos lugares no la recibieron bien. Sin embargo, ella dijo, esto es una ciudad, una parte de la ciudad olvidada y en consecuencia yo voy a proponer un plan. Pero optó por la peor de las soluciones. Usar lenguaje de barra brava al referirse al mensaje, pero además después incurrir en una discriminación completamente inadmisible que la candidata respondió muy bien, por eso me pareció impecable y concuerdo con Fito que les complicó el partido y no va a ser gratis, como tantas otras cosas que hace Mujica. Aquí está el resumen de lo que estamos hablando. Nuestras sociedades, precisamente, les cuesta esa empatía y nadie mete la mano en el bolsillo de los que pueden, de los que tienen para dar una mano. Y después, ¡ay! El Montevideo olvidado. ¡Las pelotas, Montevideo olvidado! No le permito decir Montevideo olvidado las pelotas. No se lo permito yo ni todas las personas que se nos acercan para pedirnos ayuda porque tienen una casa que se llueve, no tienen calles ni veredas y viven al lado de un basural. Para mí no es para ofenderse por eso. Hizo algunas bromas, hay alguna cuestión media en broma, pero no, creo que no la ofendió, ni le faltó el respeto, ni la insultó. Porque se ponen campeones para él. No van con el taquito caficio. No. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero.
No le permito sembrar la división y el odio. Mujica desprecia al que piensa diferente y entonces termina siendo el que más discrimina y el que menos integra. Allí estaba el resumen de este fin de semana y de este, bueno, entredicho entre José Mujica y Laura Raffo. Fito Arce, ¿quién gana con esto? ¿Y quién pierde? La verdad, es difícil, che. Creo que, insisto, el contraataque fue muy bueno. Un contraataque alemán, un contraataque del Bayern, ¿no? Un contraataque muy bueno de Laura Raffo. Donde me apures, yo creo que con todo este episodio sale ganando más Laura Raffo que el Frente Amplio. Porque, insisto, me parece que la respuesta discursiva fue realmente muy firme, muy buena. Ella muestra temperamento, cambia los ejes de la discusión, en fin, todo lo que ya dije. Yo creo que en cierto modo, es un boomerang, de alguna manera, como decía Pepe, ¿no? Es un tiro que sale mal. De todas maneras, quisiera decir algunas cosas después sobre Mujica en el largo plazo. Sobre si Mujica en el largo plazo, cuando digo en el largo plazo, en estos 30 años de actividad política en democracia que ha tenido, 35 años, si ha fomentado la grieta o más bien lo contrario. Pero lo dejo para después. Bien, porque también acá, en lo que decía Conrado, en la defensa del candidato Álvaro Villar a las manifestaciones de Mujica, lo que señala el doctor Villar es que no daba para ofenderse, que no había elementos para eso, dice no ofendió ni le faltó el respeto, pero agrega un elemento el doctor Villar, dice, y Raffo pedía un debate, miren que el debate hubiera sido peor, y yo me pregunto, y le quiero consultar a Bayardi, que además tiene una mirada crítica sobre los debates, ¿los candidatos frente amplistas hubieran tenido un tono mucho más alto que el que empleó Mujica? Bueno, yo no puedo hablar por los compañeros que son candidatos, ¿no? O sea, cada cual habla. Una pequeña picardía, no, Pepe, yo hablo por porque mí, de pronto, no, pero no tiene nada que ver con nada, mirá, picardía, y no sé, capaz que lo dijiste y me lo perdí. ¿A quién vas a votar vos el domingo? Yo voy a votar a Daniel Martínez. Ajá, bien. Pero, a ver, yo siempre digo, mi tono es que, en realidad, hasta dónde vamos con la agresividad o no de un debate depende del mi interlocutor del momento. Ajá. ¿Está claro? En realidad, yo termino siendo pie, le dejo ser mano, ¿no? A cualquiera, en todos los debates que he tenido, a nivel parlamentario, en todos los debates, yo dejo En este también, en este ámbito también. Acá también. Ah, mirá. En todos los debates yo dejo ser mano. ¿Está bien? Llega un punto en el que uno tiene una actitud más reactiva. Prefiero los debates más didácticos que terminen generando más niveles de consenso o que permitan ilustrar que los debates de choque. Ahora, si la cancha está embarrada, los tapones de punta. Sí, para firmarme bien y arrancar. No sé cómo hubieran reaccionado los compañeros que hoy son candidatos en el frente. Creo que es una presunción que hizo el doctor Villar, no basada en las experiencias del país en materia de debates políticos. Nunca, yo obviamente miro debates desde hace muchos años, y aún los debates más duros, y yo recordaba días pasados en el debate entre Wilson, en diciembre del año 86, entre Wilson y el general Seregni, o el famoso debate entre Eduardo Ponce Echeverri Tarigo con Volentini y el rector entonces de la universidad, y en ningún caso el terreno al que llegaron fue el del agravio, y mucho menos esto de la grosería. Vamos a entendernos, nadie dice que el lenguaje de Mujica es famoso por lo cuidado y medido, pero él sabe perfectamente, no puede estar usando unas calificaciones que, primero, generan una reacción desagradable para el que está mirando afuera. Es verdad que el propósito era con la claque. La claque se rió y festeja, cosa que hace sistemáticamente. Todas las faltas de respeto que a lo largo de los años Mujica hace en reiteración real, en general son celebradas por su claque, pero el resto de los ciudadanos quedamos bastante enojados. Yo lo que me pregunto es si Laura Raffo fuera Lauro, si Mujica le hubiese dicho las pelotas y si le hubiese dicho, en vez del taquito, que a un hombre que usaba alpargata o una botita.
Es una buena pregunta, Vivi. Como decían acá Pepe y Connie, ¿no? Mujica tiene su propio lenguaje. Y bueno, y busca el aplauso, y a veces lo busca con estas palabras. Mujica no solo se ríe, en este caso se rió de Laura Raffo, ¿no? Se han reído los politólogos. ¿No? Sí, pero no con la ropa que tenés puesta. Mirá, yo qué sé, por ejemplo, a nosotros nos ha dicho, no sé, yo me acuerdo porque cuando yo decía un tema de ideas, que es válido. Mirá, el punto es si usás taco o usás champión, sí, si tenés las uñas esculpidas o el pelo rubio. Puede haber un toque adicional, ¿no? Por el lado que vos lo señalás. Pero Mujica, sí, se le ha ido la mano no solo con las mujeres en este caso, no solo con Laura Raffo, se le ha ido la mano con los profesionales. A Gabriel Odone, uno de los economistas más importantes del Uruguay, ¿no? Le dijo que no podía hablar porque nunca se había subido a un tractor. A nosotros nos decían los politólogos, Pepe nos decía que nosotros, que ser politólogo era una papa, ¿no? Y que él cuando se jubilara iba a ser o meteorólogo o politólogo. Yo me río. Yo me río porque no pasa nada. Pero no pasa nada por lo siguiente, porque yo creo que en el largo plazo, más allá de declaraciones desafortunadas, cuando digo largo plazo pienso en sus 35 años desde que fue diputado en adelante, Mujica tenía un rol constructivo en Uruguay. Esa es mi percepción, constructivo. Más allá del lenguaje, más allá de a veces de haber dicho, como en este caso, frases muy desafortunadas, Mujica ha contribuido a apaciguar, para empezar, a su propia gente, a la gente del MLN y a la gente del MPP, y ha sido un factor de moderación dentro del Frente Amplio, y ha sido un factor de gobernabilidad en el Parlamento mientras el Frente Amplio fue gobierno. Entonces yo diría, bueno, sí, declaraciones desafortunadas, declaraciones machistas, sí, como hay tantas. Sí, ¿no? Que le han valido el reproche. Pero la verdad, si tuviéramos que hacer el balance, yo diría, capaz que este fin de semana le erró. En estos 35 años, más bien un factor de moderación que de polarización. Bueno, ha habido un reproche también de los propios grupos feministas, no en este caso en particular y puntual, pero con Mujica ha habido ese tipo de situaciones. Lo que me pregunto, porque también en algún momento se manifestó, es los hechos políticos, ¿no? A veces lo ubican a Mujica como una especie de titiritero que va moviendo los hilos y que entonces va distrayendo con esto, con aquello, con lo otro. Si detrás de estas manifestaciones, de las que estamos hablando hace aproximadamente unos 10 minutos, hay como un interés ulterior, un interés insospechado. Connie. No, yo lo he escrito muchas veces. Es uno de los personajes más soberbios de los que tenga recuerdo la política uruguaya de los últimos 50 años. Siempre su línea argumental y su participación en el debate público siempre es para referirse a sí mismo. De cualquier manera, con su habilidad para comunicarse con todas las capas de la sociedad, pero siempre en procura de su destaque. Es un soberbio y a mí me resulta insoportable. Déjame agregar una información o recordar una información. Durante la presidencia de Mujica, el diálogo con la oposición durante unos cuantos años fue muy razonable. Durante la presidencia de Mujica se logró renovar, ayúdame, hay que Pepe, preguntarle ¿no? a los intendentes de todo el país. Claro, se renovaron los organismos de Contralor. Pepe tuvo todo el tiempo un diálogo con Larrañaga muy bueno. Acordate que se hicieron las comisiones multipartidarias, 4 comisiones multipartidarias. Yo soy un gran hincha de eso, de las comisiones presidenciales. Hubo 4 que trabajaron mucho y valieron la pena. Entonces yo digo, es un personaje contradictorio que cuando se haga el balance de su actuación pública, uno tendrá que decir también, a pesar de que nos hace calentar miles de veces, y yo también me enojo con Pepe, y a mí también me parecen desafortunadas estas declaraciones, en el mundo ayudó a que se hablara bien de Uruguay. Sí. Y no nos podemos olvidar de eso. Como ahora mismo está pasando con el presidente de la calle Pou, o como antes pasó en su momento con Julio María Sanguinetti. Es decir, pongamos todos los elementos arriba de la mesa, los errores y los aciertos.
Bayardi Yo no mueve la comparto- a cabeza. ver, no comparto lo de soberbio, le voy a decir a Connie por qué. A ver, el viejo, le digo el viejo en términos cariñosos, diríamos, ¿no? En realidad es un individuo que es capaz de entrar a una reunión con una posición y salir con otra, por ejemplo. Y nunca se impone, o sea, teniendo posiciones, yo he estado en discusiones en que arranca en un punto, podría decir leyes que se votaron. También pero estaría llevando adelante cosas de internas. Y ha cambiado, no ha tomado una actitud de que en realidad la única verdad termina siendo la de él. Y yo diría que en términos de gestión durante su gobierno, a ver, las relaciones no hay intendente con el que no haya tenido relaciones y haya obtenido los intendentes de él una enorme cantidad de cosas que espero que la puedan seguir obteniendo ahora, los de todos los partidos. Bien, puede cambiar de posición, pero también si no está de acuerdo, por ejemplo, con la política económica, puede montar un Ministerio de Economía paralelo en presidencia, ¿no? Sí, podemos hablar de eso también. Puede montar un Ministerio de Economía en paralelo, pero cuando las papas apretaron, en realidad él supo desactivar lo que había montado. Sí, y esa libertad manifestada también en aquel manejo de las empresas públicas, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Más o menos ese era el discurso, Pepe. Dejó una parte, ¿no? Sí, a ver, permitime porque tengo un estratega acá que escribe, dice, una opinión. No se equivocó, un estratega además que la ve longa, ¿no? Como se dice, ¿no? Lunga. Dice, no se equivocó Mujica, se equivocó la estrategia de Villar. Fueron por el voto de centro y se olvidaron que el Frente tenía una elección interna. Interesante eso, ¿no? No había que ganarle a la oposición, había que ganar adentro. Y eso fue lo que buscó Cose desde el primer día. Con 20 puntos gana. Ahora se dieron cuenta y salieron desesperados a confrontar. Eso es un problema de estrategia, ya lo hemos hablado nosotros. Sí. No me acuerdo sin cortes o qué, pero lo conversamos. Muy interesante esto, decías. Che, Connie, perdón. perdón. No, Connie. no, dale, dale. Un lindo signo de interrogación, una de las cosas que vamos a tener que ir pensando cuando tengamos las cartas, los resultados arriba de la mesa, es si esta alianza entre Fuerza Renovadora y el MPP ayuda o confunde. ¿No? ¿Ayudó? Ayuda o confunde. ¿No? Si digamos, si a los propósitos de Mario Vergara, que es quien está liderando esto, si haber construido esta alianza tan original, ¿no? Entre neoastoristas, para decir de una manera, o exastoristas, mejor dicho, y MPPistas, si funciona o termina haciendo ruido y sin conformar a nadie. Si los MPPistas están conformes con Álvaro Villar y si los ex-astoristas están conformes con tener a Pepe Mujica diciendo cosas con las que ellos no se sienten identificados. Vamos a ver, depende de cómo le vaya a Villar. Yo también te preguntaba eso, por quién ganaba, porque había mucha gente que decía que con esto también gana Cose, ¿no? Dentro, en la interna del Frente Amplio. Puede ser, yo no estoy Con muy este seguro. episodio del sábado, digo. Sí, es que mirá, yo sigo con los signos de interrogación, perdónenme, van a tener que cambiar de politólogo, porque yo tengo más preguntas que respuestas, porque yo no sé cómo afecta esto, ¿no? De verdad, al electorado frente amplista, no sé si Martínez va a votar tan mal, como dicen las encuestas, no sé si Cose va a votar tan bien. Creo que estamos en un momento de fluidez. Sigo pensando que Rafo va a votar bien, y ahora, después de lo que vi el fin de semana, me ratifico en esa idea. Estamos en un momento fluido y de más preguntas que respuestas. Connie. Yo, si vamos a hablar de estrategia y lo que significa esta etapa final, yo creo que efectivamente el jueves vamos a escuchar con mucha atención a nuestros amigos de Opción que nos den el panorama de lo último. Y vamos a tener allí alguna pista si este fin de semana fue un fin de semana de swing en la acepción de la política norteamericana o no. Es decir, si hubo un cambio en que gente dijo, no. Ahora, cuando uno analiza los antecedentes de Villar, obviamente Villar es mucho más a imagen y semejanza del grupo de Mario Vergara que del grupo del MPP, sin duda. Por lo tanto, es una combinación cuya química no la conocemos. No la conocemos. Y la estamos viendo. Hay que tener en cuenta que el electorado ha dado pruebas, y también en ese electorado, digo el electorado frentista,
en donde nadie tiene los votos en el bolsillo. Recuerden la elección del año 2015, Daniel Martínez estaba compitiendo con la señora Topolansky. Y era el MPP más Topolansky, todas las cosas, y le ganó con comodidad. Quiere decir que los frentistas dijeron, no, para intendente prefiero al ingeniero Martínez. No hay grandes electores Entonces, en Uruguay. No hay grandes electores en Uruguay. Entonces, Claro, ¿qué pasa? No, Ahora, sí. ahora, en esta circunstancia, yo no sé cómo va a pegar todo esto. Lo único que sé es que el Partido Comunista viene vendiendo boletos de favorito y la gente dice, vamos a ver, porque para ganar esta interna de Montevideo, los Partido votos que Comunista sacó... que está con COSE, ¿no? Por eso, no por eso, pero el Partido Comunista, que tuvo una elección extraordinaria, solo comparable a la de 1989, cuando se cayó el muro del Berlín y ellos sacaron la máxima votación nunca vista, ahora con Oscar sacó 165.000 votos en todo el país. Va a sacar el 22-23% del voto del frente, no sé. ¿Qué comentaban ustedes? No, José? yo comentaba que el ejemplo que ponía Connie, yo comentaba, algún día podemos analizarlo más globalmente, Claro. y Fito podrá ayudar más. En realidad el Uruguay no tiene grandes electores. ¿Qué es un gran elector? Un gran elector es el que es capaz de levantar la mano de un candidato y hacerlo llegar a donde quiere el candidato. Y en América Latina conozco un gran elector, que se llama Luis Ignacio Lula da Silva. En Uruguay no hay grandes electores. Miremos la historia, incluido Mujica, pero podemos mirar otros liderazgos potentes adentro de los partidos. Tabaré Levantar Vázquez y la Danilo mano. Astori. Bueno, por eso, que levantar la mano en realidad no significa que alinee tras de sí, al electorado. ¿Y eso por qué crees que pasa? Bueno, no sé, probablemente porque haya un problema en la que es visualizado la persona, pero nunca logra generar la empatía necesaria para transmitir No. que atrás de su respaldo está la... Y hay otra cosa, que es cultura cívica. Sí. Los uruguayos tienen cultura cívica. Entonces, no me vendas una cosa que no te quiero comprar. Punto. Y hay intuiciones del más modesto y humilde de los analistas votantes que dice, a esta señora no la quiero votar. Punto. Hoy al comienzo del debate me pareció interesante poner el acento en lo que provocó como estas reacciones, como este sarpullido, y es el Montevideo olvidado, sí o no. Lo escuché a Bayard decir que no hay Montevideo olvidado, sin embargo hay gente que está atravesando circunstancias muy difíciles, Sin pero no duda. escuché a Connie y tampoco escuché a Fito sobre eso. Efectivamente hay que buscar allí, en eso que Rafa entiende como un Montevideo olvidado, la clave para ganar en el caso de la coalición multicolor. La semana pasada conversábamos sobre este estudio de Ceres que muestra, ¿no?, la pobreza en un sentido más amplio, ¿no? Y habla de 500.000 de personas. Y el estudio, cuando lo mirás por barrios y por departamentos, muestra los departamentos más pobres, en este sentido amplio, y muestra los barrios más pobres. Es decir, el punto es, para mi gusto, el Frente Amplio hizo un esfuerzo enorme por combatir la pobreza, un esfuerzo enorme por mejorar la distribución del ingreso. Se podrá decir si vale la pena que los partidos políticos se metan en esto o no, o lo tiene que resolver el mercado o quien sea, pero yo creo que el Frente hizo un esfuerzo enorme. Ahora, ese esfuerzo, no evitó que la pobreza volviera a crecer sobre el final de su mandato y no evitó que haya gente que vive en la pobreza, entre las ratas y en condiciones, yo diría, inmorales. Sí. Y está bien que haya políticos, en este caso Laura Raffo, que diga, acá tenemos un problema y quiero defender a esta Connie. gente. Está perfecto. Cuando se hacen estos cuentos que nos llevan a que el único que se preocupó alguna vez por los pobres, yo no tengo más remedio que ser autorreferencial gubernamentalmente. Y es que yo me senté adelante de la Comisión de Presupuesto de Diputados en el mes de septiembre y octubre del año de 1990 y les expliqué en qué consistía el artículo que creaba el programa de inversión social.
Claro. que era el programa de inversión social, un programa que el gobierno que yo integraba había acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 140 millones de dólares de la época, estamos hablando hace 35 años, y ese programa establecía que lo que se iba a hacer era inversión social, es decir, inversiones en escuelas, policlínicas, centros CAIF y liceos, pero con una sola condición: no se podían construir en lugares donde por lo menos el 50% de la población tuviera necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con un trabajo que había producido la CEPAL a cargo del sociólogo Germán Rama. Es decir, que querías hacer una escuela porque en tu barrio o en Tranqueras, y te decía, tráeme el estudio de necesidades básicas insatisfechas, que eran 6 y tenían que ver con educación, con salud, con acceso al agua, etcétera. Es decir, no era medida la pobreza por ingresos. Si no había gente con 50% de la población de la circunscripción donde se hacía la obra que fuera con esas condiciones, no se hacía. Y ese programa se completó y fue continuado en el siguiente gobierno, de modo que esta preocupación debiera ser parte del centro de las preocupaciones de los próximos gobiernos y, por lo tanto, olvidado o no olvidado, la realidad es que hoy hay más asentamientos que cuando estaban los gobiernos de hace 30 años. Bueno, ya hablaron todos ahora de eso que había comenzado el debate. Nos vamos a este segundo tema con una novedad que puede decirse, Viviana, es de última hora. Sí, porque en el día de hoy el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública se reúne los miércoles, pero esta semana resolvieron reunirse de forma extraordinaria en el día de hoy y por unanimidad tomaron 3 decisiones. Hay que decir que esta por allí es una de las decisiones más trascendentes que toman las nuevas autoridades de la JUTEP, ¿no? Que tienen muy poco tiempo en el cargo. Bueno, por un lado resolvieron desarchivar el caso Toma, ¿no? El expediente que se había archivado por parte de 2 miembros de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y además resolvieron abrir un nuevo expediente para investigar todas las misiones oficiales que realizó el ex secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, entre los años 2018 y 2020. Así que todos los viajes de Toma pasan a estar bajo la lupa de la JUTEP. Bueno, y además el caso está bajo la lupa parlamentaria porque el diputado Felipe Schipani ha presentado un pedido de informes. Lo tenemos al diputado Schipani en vivo en esta edición de Todas las Voces. Lo vamos a recibir en esta noche. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. Estábamos acá con Viviana viendo, por ejemplo, algunos aspectos vinculados a ese pedido de informes. En un resumen, ¿qué quiere saber, diputado? Básicamente de lo que se trata es de cumplir con uno de los roles de los parlamentarios, que es el de control del Poder Ejecutivo, y buscamos ampliar la información que se difundió en el programa Así nos va de Radio Carve. Básicamente lo que estamos solicitando es copia fiel de todas las rendiciones de cuentas que realizaron tanto Toma como la contadora de Senaclaf en los distintos viajes que realizaron entre julio del año 2019 y enero del año 2020, fueron 5 viajes, y la ley 19.771, sancionada en julio del 2019, establece que todos aquellos funcionarios públicos que participan de misiones oficiales deben presentar a su regreso una rendición de cuentas con todas las boletas de los distintos gastos en los que incurrieron en la misión oficial. De modo que eso es lo que nosotros queremos saber, además de otro aspecto que es determinante, como por ejemplo el informe que esos mismos funcionarios están obligados a presentar sobre el desarrollo de la misión, sobre las actividades que realizaron en la misma. Es particularmente interesante conocer el informe presentado por la contadora Pérez. Sabemos que Toma fue el representante del Poder Ejecutivo, tanto en Roma en el juicio del Plan Cóndor, como en Washington en las negociaciones arbitrales por Aratirí. Pero nos gustaría conocer qué rol le cupo a la contadora de Senaclaf en todas estas misiones en las que participó.
Además de este pedido de informes que usted hace, Schipani, ¿en estos días se ha tomado alguna decisión o por lo menos se ha conversado con otros legisladores algún otro camino a seguir? Bueno, yo diría que hay varios caminos que están transitándose en forma paralela. Lo que ustedes anunciaban, que se anunció en la tarde por parte de la presidencia de la JUTEP, creo que es una cuestión bien importante, que la JUTEP retome el tratamiento de este asunto. En la presidencia de la República, el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene a su cargo, ha sido designado como instructor de una investigación administrativa. El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, ha instruido que en la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos se investigue. Nosotros hacemos lo propio desde el Parlamento, de modo que en varios ámbitos se está tratando esta situación, que es una situación realmente preocupante, porque aquí de lo que se trata, el fondo del asunto, es ver cómo se gasta el dinero de la gente. Y me parece que hay que ser muy celoso, y nosotros como parlamentarios tenemos la responsabilidad no solo de controlar al actual gobierno, sino controlar lo que se hizo también en el pasado. Claro, yo le preguntaba a nivel del Parlamento si han conversado de algún otro camino a tomar, más allá del pedido de informes que usted hace. Si a nivel parlamentario podemos esperar alguna otra cosa. Bueno, están todas las cartas arriba de la mesa y todas las opciones, no hay que descartar ninguna. Lo que sí tenemos que ser enormemente cautos, vamos a esperar la respuesta de este pedido de informes, vamos a guardar las novedades que surjan en el marco de las otras investigaciones que se están realizando y eventualmente tomaremos las acciones correspondientes en la medida de que se advierta de que hay irregularidades en estas misiones oficiales. Bien, misiones oficiales que usted describe aquí en su pedido de informes. Viajes en misión oficial al exterior realizados entre los años 2009 y 2020, Roma en julio de 2019, Washington DC en agosto, septiembre, en fin, bueno, lo que más o menos sabemos. Ahora, diputado, ¿toman en cuenta, por ejemplo, si se puede llamar, algunos insumos que han trascendido en estas horas? Fíjese que hay una nota en búsqueda y el entonces titular de la CENACLAF, que en definitiva está involucrado en esta situación, involucrado institucionalmente, claro, Daniel Espinosa, dijo que su oficina no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor y agregó que la funcionaria que usted menciona integró la delegación por resolución expresa de la presidencia, que no fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada. ¿Cómo se ponderan estos elementos, diputado, en este marco? Bueno, todos esos son indicios que hacen pensar que hay visos de irregularidades. En la propia resolución por la cual se designa al doctor Toma y a la contadora Pérez, firmada por el canciller de la República de la época y el presidente de la República, se designa a la contadora Pérez como integrante de la CENACLAF. Resulta llamativo, resulta curioso que el titular de la CENACLAF, entonces el señor Espinosa, haga estas declaraciones señalando que nunca se le consultó a la CENACLAF sobre la eventualidad de que pudieran surgir en el caso del Plan Cóndor posibles visos de lavados de activos o financiamiento para el terrorismo. Por eso me parece que es importante investigar, incluso en esa nota de búsqueda, consultada a fuentes que han trabajado en todo este proceso del Plan Cóndor en Roma, señalaron de que nunca se planteó la posibilidad o el indicio de que pueda haber atrás de estas acciones algún tipo de acción ni de terrorismo ni de lavado de activos. Y este es el fundamento que se utiliza en la propia resolución y que el propio doctor Tomás le respondió a la JUTEP para la presencia de esta contadora en las misiones a Roma. De modo que yo creo que hay indicios que merecen respuestas y por eso hacemos este pedido de informes. Muy bien. Diputado Felipe Schipani, le agradecemos mucho por este contacto. Por favor, un gusto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Schipani. ¿Y desde qué lugar lo observa el panel? Connie, contigo primero. A mí me parece un episodio bochornoso, incalificable, que muestra algunas características que realmente
hieren la sensibilidad de los uruguayos respecto a sus instituciones. En primer lugar, es muy claro que trasunta impunidad, sensación de impunidad. Impune es aquel que sabe que no va a tener pena por lo que hace. Este señor evidentemente actuaba impunemente. Lo hizo, viajó con esta señorita a Washington en enero y a Roma en noviembre o en diciembre, cuando ya sabía que por supuesto diciembre no 2019, tenía... enero 2020. Sí, de este año, cuando ya sabía que su cargo no estaba más. Quiere decir que de alguna manera la sensación con la cual actuaba era la de la impunidad. Hago lo que se me ocurre. La otra cosa que exhibe, pero necesita socios para eso, es la falta completa de escrúpulos. Los escrúpulos es las dudas de si cuando estoy actuando bien o mal. Tienen escrúpulos las personas que hacen reflexión sobre lo que van a hacer. Aquí falta total de escrúpulo. Pero además, descaro, porque actúa, lo hace, porque si usted dijera, mire, fue subrepticio, no, por ejemplo, el señor podría tener todas las ganas del mundo de irse con unas vacaciones a Roma, y irse él y sacar de su bolsillo y pagarle el pasaje a esa señorita que estaba dispuesta a acompañarlo y a ir al Estadio Olímpico de Roma. Pero cuando le enchufa la cuenta a los ciudadanos, muestra que su descaro es completo. Todo esto completo, digamos, aderezado con una sensación realmente muy desagradable, porque los argumentos bajo los cuales la llevó son un argumento auténticamente trucho. No tenemos que esperar a que Spinoza nos explique que nunca en el Plan Cóndor, en 1975 al 80, no existía ni la noción del lavado de activos, ni el combate al terrorismo por las vías financieras, ni ningún juez de Italia ni de ningún lugar del mundo procesó a ningún, digamos, actor del terrorismo de Estado en el Plan Cóndor por haber tenido cuentas y transferirse fondos. Esto es una truchada, y esa truchada la sabe el que redactó, el que firmó y todos y cada uno de los que participaron en este indecente proceso. Fito. Debo decir que suscribo lo que acaba de decir Connie. Solo quiero agregar para mirar el lado bueno de la parte que lo debe institucional. tener. No, ¿sabes cuál es el lado bueno? El lado bueno es que hay una JUTEP que hoy se reúne y dice vamos a revisar todo eso. Después La tenemos misma que analizar el claro, rol de la JUTEP. La misma JUTEP que antes, cometió, ¿no? claro. Yo soy un gran hincha de la JUTEP, creo que la JUTEP se equivocó en su momento, creo que ahora está a la vista que se equivocó en su momento. Las personas y las instituciones, todas se pueden equivocar. La JUTEP hoy actúa bien, ayer actuó mal, para mi gusto. Dicho desde el lugar del hincha de la JUTEP. Sí. Claro, pero ahí también hay que analizar si tenía los recursos también suficientes, por ¿no? supuesto, porque para es un gran... leer. No pero para pará, leer, pero... Pero es un bueno. gran desafío que tiene el Uruguay hoy, hay que ponerlo es un sobre gran la mesa. desafío fortalecer a la JUTEP. Sí, pero estás Más que hablando de un nunca... equívoco, ¿no? Pero estás pará. hablando de un equívoco. Un error. Un error. Un error de la Para- JUTEP en su momento. Es pero un error. Pero mira que es relevante lo que te estoy preguntando. ¿Es equívoco? ¿Es un error? ¿Es solo eso? Bueno, no sé. No sé, pero déjame agregar que vale tu pregunta gracias a que hay otra institución que funciona, que es el periodismo de investigación en este país. Hay que hacer el elogio, otra vez, del trabajo de Patricia Madrid. Yo le preguntaba hace un rato a Vivi si había tenido algo que ver ella con y de esto. Guillermo Draper. No, pero ¿No? es mi socia. Y bueno, entonces, la verdad es que los países sanos, las democracias sanas, no solo precisan partidos políticos sanos, también precisan sociedades civiles sanas, independientes, lúcidas, críticas, capaces de hacer preguntas incómodas y capaces de investigar hasta el fondo. Así que yo les agradezco el trabajo. Vallardi.
A ver, porque fuimos convocados por el coordinador del programa a pronunciarnos sobre 3 aspectos. Era la convocatoria de hoy, aspectos políticos, aspectos jurídicos, aspectos éticos. Sacamos lo moral, en el que en este tema se ha deslizado en más de una oportunidad, según mi opinión. ¿Está bien? ¿Quién lo ha deslizado? Sí, las insinuaciones. La foto es una foto de insinuación moral. ¿Cuál foto? La foto que estaba recién ahí atrás. ¿La del estadio? Sí. Pero Es una foto de insinuación moral. ¿Por qué? Y porque en realidad está dando a entender, ¿está bien?, que en realidad el viaje a Roma, ¿está bien?, fue hecho no con las finalidades de lo que estuvo planteada la ida a Roma y la ida a Washington, porque la ida a Roma y la ida a Washington, ¿está bien?, estuvo planteada porque él, el doctor Toma, era el coordinador de los equipos que llevaban adelante la posición que defendía Uruguay. Una, revertir la situación que había pasado con exoneración de aquellos violadores de los derechos humanos en la primera instancia. 2, el juicio de Aratirí de 3.500 millones que no querían hacer. El doctor Toma fue el coordinador de ambas instancias con los equipos en cada uno de los lados. Claro, ¿sabes qué pasa? Que ese partido se da en una fecha en la que el juicio en Roma ya estaba terminado. Está bien, pero a ver, yo creo que en realidad, si yo voy, me sacan en una foto, están insinuando, foto que además seguramente todos los medios la tuvieron el viernes, cuando empezó a salir esto, supongo que del mismo lado venían la foto, y hemos estado hace 4 días discutiendo sobre Toma. Me voy a centrar en los aspectos jurídicos. Bien. En los aspectos jurídicos, Sí. ¿está bien? Sí. Seguramente hay una investigación administrativa, cosa que a mí me parece bien, Sí. y una vez que esté finalizada la investigación administrativa, veremos cuáles son las consecuencias, más allá de que hace 4 días que estamos hablando de esto. Sí, Pepe, simplemente un paréntesis. Mirá que con esta foto, y te lo digo porque he hablado con ellos, hay una cantidad enorme de familiares que están indignadísimos. Pero yo ya me enteré incluso de Bueno, la foto. pero entonces no me es un enteré- tema de que, o sea, es un asunto también que hace a la razón que llevó al doctor Toma a estar en ese tenemos lugar. una discusión hace tiempo que la hemos tenido. ¿Cómo yo presento la noticia genero los condicionamientos para que la lectura se haga? ¿Estamos de acuerdo o no? Igual este caso tiene todos los condimentos, Pepe. O sea, Pero no me importa, pero vamos no, a... no, acabo no de hay que decir que poner nada. vamos hay a un ir, sesgo. Todos los vamos a condimentos ir que a el que vaya una periodista quiere investigación tener, te digo la administrativa, verdad. a que haya una investigación Hay un sesgo administrativa, acá que es la que está en periodístico. curso. Esa investigación administrativa llegará a tener sus conclusiones y en función de Claro, las pero hay conclusiones veces que actuará. hay- ¿Cuál es el problema, Diana? El problema es que hace 4 días nosotros presentamos esto, Sí. ha estado los 4 días, porque estaba de Sí. licencia. viendo Y va a los estar 4 seguramente días. mucho tiempo más, porque tiene un impacto tremendo. ¿Cuál Es es el el secretario impacto de la tremendo? Presidencia de la República. ¿Cuál es el impacto tremendo? Es el secretario ¿Y qué? de la Presidencia de la República durante los últimos 5 años de gobierno, haciendo 5 viajes con una funcionaria que sus Los jefes no explicará. sabía por qué iban. Perdona, la funcionaria esa es adscripta a la presidencia. La CENACLAF no es una unidad ejecutora, no tiene No funcionarios. estaba enterada. Es adscripta a la presidencia. algún caso no ¿Está estaba bien? enterada. Pero es adscripta a la presidencia. Sus jerarcas, ¿está bien? Son las autoridades de la presidencia, Sí. en primer lugar. Está en comisión en la Y CENACLAF. no hay un mínimo, Pero un esperemos- elemental. pero, a ver, Daniel. Claro, pero yo te estoy preguntando si vos, que además integraste varios gobiernos, Sí. no hay una elemental cuestión de cortesía. De que la presidencia diga, mire, señores de Senaclaf, mire, la Sí, contadora va a tenés que viajar. llamado, va a viajar, punto. Bueno, y no sucedió. Pero no tengas duda que eso, no tengo ninguna duda. Es un funcionario, está asignado por su jerarca para viajar, ¿está bien? Para ir en las misiones a las que se fue. ¿Cuál es el papel? Vendrá la investigación administrativa y de la investigación administrativa surgirá. Y a partir de ahí podremos hacer las evaluaciones. Estamos todos haciendo evaluaciones, ¿está bien? Con la información presentada en estos 4 días. Evaluación ninguna hasta ahora, ¿no? Evaluación ninguna. Estamos insinuando cosas... Perdón, no, pero igual No. también me parece que hay un punto y es, hay cosas que son delito y hay cosas que son fallas éticas. Y Está más bien. en política. No Sí. se pueden dejar de lado las fallas éticas. Pero, ¿Por a qué ver, solo hay que hablar de los delitos? Pero veamos cuáles son las explicaciones en función de la investigación y después veremos, ¿hubo delito? ¿No hubo delito? ¿Hubo fallas éticas? ¿Hubo fallas éticas o no hubo fallas éticas? Porque estamos hoy con esa información primaria, ¿está bien?, saliendo al escenario a ocupar 4 días con esto. Veremos qué da. Cuando haya resultados, ¿está bien? Yo Dijiste abrí por lo el menos curso de 5 evaluación veces, de la concesión. 4 días, ¿no? 5 o 6 veces. Sí, viernes, Entonces, sábado, la domingo y pregunta. lunes. Por eso. No, Entonces arrancó el corresponde la miércoles esto, pregunta.
Miércoles, Responde la jueves. pregunta No, de la si escuché el detrás, jueves, detrás en hay, búsqueda. estás insinuando que hay detrás que una operación. ¿Qué hay detrás? Una operación. Una forma de presentar las noticias que condiciona al que las No, recibe. perdón porque esto me incumbe de Sí, primer pero nivel. ¿qué querés que te diga? Y tenés acá una historia que arranca con una funcionaria que se recibe el 4 de diciembre de Sí. 2018, de acuerdo a lo que ella misma dice en sus redes Sí. sociales. En abril, o sea, 4 meses después, 5 meses después, está ingresando a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos. Ingresa como adscripta a presidencia. Sí, propuesta por Toma, casualmente. Y claro. En julio, los es adscritos decir, lo proponen. unos meses después, viaja por primera vez a Roma en el marco de la causa del Plan Cóndor a pedido expreso de Toma sin que su jefe directo, que era el presidente de la CENACLAF, Sí. lo supiera. Julio de 2019, o sea, tiempo después, 31 de agosto, un mes después, viajan por primera vez a Washington, D.C. a enfrentar la principal causa que tenía Uruguay sí. de una empresa extranjera, Sí. Aratiri. Que la ganó Uruguay, Que la ganó Uruguay, sí, trabajaron bien. Decisiva En noviembre de Gianella. 2019, sin duda. noviembre de 2019, vuelven a viajar a Washington, D.C. por el caso de Aratiri. Y en diciembre van a Italia por el Plan Cóndor. Y en el último viaje, enero de este año, A Washington. van a Washington también por Sí. el caso de Aratiri. Sí. Ahora, hay algunas de estas compras de viajes que no están en donde tienen que estar, ¿no? Ni en compras estatales, ni en Sí. las autorizaciones de presidencia, porque los viajes y las misiones oficiales están en la página de presidencia de la Está República. bien. Ahora, yo lo que te pregunto es, ¿a vos en serio esto no te llama la atención? Sí, pero a ver, más allá de que me llame la atención, los No, resultados pero van a porque, surgir. ¿qué es lo que está presentado pero de una los forma que el resultados periodismo es van a- tendencioso? Acá, en realidad, la presentación de las noticias no nos vamos a convencer Porque esto de es que un son relato de los condicionantes, hechos. ¿no? Son condicionantes. 4 días de noticia, en realidad sacó todos los otros temas del escenario para hacer esto. ¿Está bien? Entonces yo lo que digo que la forma de presentación de determinadas cosas condiciona a la opinión pública antes de que haya una investigación administrativa, que es Claro, lo pero en primero este caso que es un tiene que relato de haber. los hechos. Sí, No sí, hay está una bien. presentación, es Contar un relato los de los hechos, hacer la hechos. presentación Y de los después hechos. actuaron las instituciones que tienen que No, actuar. pero a ver, ahí hay una cosa que no aparece en las cuentas estatales. Bueno, veremos que se explique en las cuentas estatales y cuando surja el expediente, veremos qué es lo que termina Bien, diciendo. está pidiendo la palabra Conrado. Esto es un trabajo que han realizado con el rigor, con el profesionalismo que le conocemos, tanto Patricia como Viviana. Además ha estado Guillermo Draper también para el semanario Búsqueda. A veces también uno menciona con insistencia la importancia de preservar a las instituciones democráticas. Y acá dicen, bueno, en Uruguay, por suerte, está claramente determinado el poder, la separación de poderes, está claramente determinado el papel del periodismo, está claramente determinado que, por ejemplo, entre todos debemos defender a un sistema democrático. Y cuando se pone en duda y cuando se insinúa, por ejemplo, que detrás hay una operación periodística para distraer sobre aquellos aspectos que, en este caso, José, vos entendés que deberíamos estar hablando. Vos decís, de Una Toma hoy no presentación. tendríamos que estar hablando, permitime un segundo, no tendríamos que estar hablando de Toma, no tendríamos que estar hablando de que no tendríamos que estar hablando de que no le informó al jefe de la CENACLAF que iba a ir con una de sus funcionarias, no te llama la atención que esté en un estadio después de haber estado seguramente con la piel erizada por las cosas que tuvo que escuchar. ¿De qué tendríamos que estar hablando? No dije que no. A ver, yo Pero no decís, dije que hay no. una operación para Dije- distraer. Entonces yo te dije- quiero preguntar, ¿de qué dije tendríamos que otra estar cosa, hablando Daniel. hoy? Lo que dije Pepe, sí. es que formalmente lo que corresponde es la investigación Eso está muy bien administrativa. y lo firmo al pie. Y después lo demás veremos pero qué quiero da. saber entonces dónde ves vos que tenemos que distraer a través por lo menos de dos medios periodísticos sobre de qué temas no estamos hablando hoy para estar hablando de Toma. ¿Me entendés, Connie? En un país serio, si este señor fuera gobernante, dura 5 minutos. La mañana que sale publicada la foto y la historia, el señor tiene que presentar... Vale decir que sigue siendo fiscal de gobierno y que Bueno, pese a la justamente. Podemos hablar de eso también. Po- ahora. Justamente, Por eso lo quiero el poner señor, sobre la mesa. el señor, Sigue siendo un el funcionario señor público y está en recurrió, su cargo. el señor recurrió en una hazaña, porque ustedes saben que este señor era de carrera en el Ministerio de Salud Pública y fue funcionario de jerarquía del gobierno del doctor Valle, se pasó con armas y bagajes por su amistad y vinculación con el doctor Tabaré Vázquez y por una confraternidad que desarrollaron a partir de un brillante alegato que él
hizo estando en el Ministerio de Salud Pública que le permitió al doctor Vázquez seguir adelante con sus proyectos empresariales, y eso lo refirió en un discurso que dijo en ocasión de dejar ese cargo el doctor Vázquez. Pero además después, en tiempos de Mujica, se consiguió una changa como fiscal en la estructura de fiscales del Ministerio de Educación, y luego cuando vino de vuelta su amigo, y él porque había estado en la oficina del Servicio Civil, luego secretario, vino su amigo, viejo amigo, lo volvió a poner de secretario de la Presidencia, estuvo 5 años de secretario de la Presidencia, pero el carguito que tenía en la Fiscalía no lo perdió, porque jubilarse, eso es complicado. Así que lo reservó. Pero, a ver, ¿acá qué hay? Mentira. Hay gasto público, mentira total, ¿eh? ¿Cuál mentira? Mentira, decir que lleva a una funcionaria para tratar un tema que no se va a tratar en la misión. En Roma ni en Washington, ninguna de las dos, en ninguno de los dos juicios, uno por dinero invertido que reclamaba a través de un tratado de garantía de inversiones con el Reino Unido, el señor indio delincuente que habían traído ellos para que invirtiera aquí en el negocio del hierro, y el juicio a los señor Trócoli y otros delincuentes por las acciones que hicieron, y en ninguno de los dos juicios había un renglón para el combate del lavado de dinero, porque eso quiere decir Senaklaft, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Ni una sola palabra. Entonces, mentira, pero mentira consciente con plata de los ciudadanos. Eso es también delito de administración que será tipificado oportunamente. Y además hay engaño a la sociedad vistiendo esto como una actividad seria, una manga de delincuentes del primero al último. Tiene para hablar Fito Garcés, también Bayardi, pero tenemos que hacer la tanda. Ok. Seguimos adelante aquí en esta edición especial de Todas las Voces. Hay algunas reacciones a través de redes sociales y también de mensajes que nos envían algunas de las personas nombradas aquí. Sí, por ejemplo, mencionamos a quien dirigía la Secretaría Nacional de Lavado de Activos, Daniel Espinosa, y dice Espinosa que efectivamente no lo consultaron por el viaje de esta funcionaria, pero que después que se resolvía la delegación, una vez que la decisión ya estaba tomada, le avisaban de los viajes a los efectos administrativos. Así que este fue el escenario particular con el jefe directo de esta contadora. Bueno, nos queda pendiente la opinión de Fito Garcés. Y después me gustaría también, Connie, porque manejaste muy fuertemente el concepto de la impunidad. Cuando una persona se siente impune es porque tiene un respaldo, o porque tiene información, o porque tiene ¿qué? ¿A qué te referís con eso de esa sensación? Poder omnímodo. Es decir, tiene las dos palabras. Porque impune es sin pena, es decir, no va a recibir el castigo alguno. Eso es una persona impune. Ahora, normalmente los impunes, cuando uno ve a alguien pegándole a otro, es que sabe que no está el papá ni la mamá cerca y que es más grande, tiene poder y lo casca al otro. Eso es impune. El poder que da el gobierno, el Estado, ¿qué poder? Y en este caso es el poder del respaldo del amigo Máximo, que ha sido un cómplice. ¿Quién? El que firmó. Fito. Lo que muestran las encuestas es que lo mínimo que le pide la gente a los políticos es honestidad. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que ser implacables y exagerados en términos morales. No pueden andar con vueltas. Y yo veo, mi interpretación es que a veces, últimamente, el Frente Amplio está lento de reflejos en términos o en temas morales. Lo veo lento de reflejos y eso le hace mal. Y eso le hace mal al Frente, creo. ¿Y hay otro partido que no es lento? No me jodas. ¿Cuál? Fito. A ver, el Partido Nacional ha sido rápido para sancionar algunas cuestiones de Echaron a naturaleza Carlos ética, Moreira de un día para el ¿Echaron? otro. Pero estamos jodiendo, Fito. No, pero es verdad. Vos sos politólogo. Pero pará, ¿es verdad o no? Renunció. Bueno, y después porque lo una iban a echar. convención aceptó que fuera candidato por el partido. Está bien. ¿Me vas a convencer de que lo Pero echaron?
Bien, No, Fito. yo no estoy conforme con la actitud del Partido Nacional. Me parece que tendría que ser mejor la actitud del Partido Nacional en el tema Pero Moreira. perdió Pero la verdad- banca del senador. Pero la verdad- ¿Te parece que no renunció? Pará. A hacer, No, Pepe. ir en la lista, ¿no? No mintamos. Perdón, estaba Pepe. impresa la Lo lista. iban a echar. Pero lo iban a Pepe, echar. estaba Lo iban a impresa la echar y lista. renunció. No, a Y ver, ahora fue no es candidato a así. intendente. Pero Bueno, vayan y bueno, busquen la lista, bueno. la lista Por eso, del Senado. che, Senado. perdón. Yo quiero generalizar, yo decía, los partidos tienen que ser exagerados, tienen que ser implacables en el tema moral, porque eso es lo que preserva la legitimidad del sistema. Y yo creo, porque hoy estamos hablando de este asunto, que el Frente Amplio en los últimos años le ha faltado velocidad de reacción. Ha tropezado ya con la piedra de vamos a ver. Pero ha tomado conducta que no tomó ningún otro Bueno, partido. vamos a cerrar Lento, este pero sondeo que no. hicimos hoy, Viviana. Una vez más nos quedamos cortos de tiempo. Sí. Pero bueno, Y además estaba no me voy lindo. a equivocar, el jueves, ahora los esperamos el jueves, seguramente con más de todas estas cuestiones. Pero allí estaba. Instituciones públicas o privadas de la educación, salud u otros rubros implican el contacto con menores de edad. Deberán exigir al momento de contratar personal el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. Y allí se le preguntaba a la gente, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, hay un 90 Contundente, ¿no? 97,4 que sí, un 2,6 que no. Y pasaron además otras cuestiones en el fin de semana. Lo de la encuesta, por otra parte, obedece a que efectivamente es un proyecto, porque ahí de pronto no lo Sí, dijimos, no, de hecho teníamos previsto discutirlo, pero bueno, va a quedar para la próxima vez porque obviamente se nos fue el tiempo. Antes de terminar, a mí me gustaría decir una cosa a propósito de lo que decíamos de los 4 días, y es que el periodismo tiene que ser el perro guardián, pero que después tienen que actuar las instituciones, y en este caso pasó eso, ¿no? Sí. Actuaron las instituciones que tenían que actuar. Bueno, yo necesitaría un refresco de esta jornada, algo para distendernos, porque fue duro, hay que andar... Ay, me la veo venir, ¿sabes? Hay que andar surfeando por la realidad. Claro, hay que andar corriendo olas. Estuve corriendo olas, sí, mirá. olas. Esta es Viviana Ruggiero, aquí es donde se inspira para después hacer este extraordinario Había venido periodismo. relajada, pero ya estoy un poco estresada, la verdad. Bueno, pero ahora te vas a correr olas ya el otro fin de semana. Bueno, Me felicitaciones. estoy preparando para entrevistar al presidente de la República. Tenés razón, en tablas. Allí está, Viviana Ruggiero. ¿Dónde nació la inquietud? No, la verdad es que este fin de semana probé. Nunca en mi vida me había subido ahí una se ve tabla. que sí, ahí este hay. fin de semana lo probé, logré pararme. Pero ahí hay, así que ahí hay performance, no, Por no, las fotos, muy hay bien. improvisación. Bueno, que pasen muy bien todos, y los esperamos el jueves. Hasta el jueves, chao, chao.